Listos, chicos. Empezamos la clase del día de hoy. Sí, vamos a seguir hablando de estos géneros literarios, sí, del género literario. ¿Quién me dice ayer qué era un género literario después de lo que vimos el video? ¿Qué era un género literario? A ver, vamos, participación. ¿Qué era un género literario? Dicen, es un tipo de literatura. Ya, un tipo de literatura. Muy bien. ¿Qué más? Dicen, Dime. le quiero, o sea, quiero justificar, dicen, porque no pude entrar porque se me fue el internet. Bueno, en Ya, poco se me fue la luz. ya, Dylan, después ya te justifico. Muy bien. Vamos, ¿qué más? ¿Qué era un género literario? Ya nos Pero dijo dice, ¿me puedes Sebastián. mandar el número, por favor? Ya te pongo en el chat. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más era? Ya nos dice que es un tipo de Un literatura. ¿Qué género más? literario puede tener diferentes tramas. Ya puede tener diferentes, ¿no? Recuerde que en sí, un género literario es una narración, ¿sí? Es una narración, esa es la palabra clave, ¿sí? Es una narración, es lo que cuenta algo, ¿sí? Cuenta una historia, ¿sí? Recuerde que hay diferentes géneros literarios, vimos como por ejemplo, ¿sí? Las leyendas, qué más de géneros literarios había? Novelas y cuentos. Novelas, Los ya, mitos. los mitos, ¿no es cierto? Leyendas. Ya, exacto. Entonces, mire, fábulas, mitos, novelas, epopeyas. Entonces, hay diferentes géneros literarios. Nosotros vamos a hablar exclusivamente de lo que son las novelas, ¿sí? Nosotros vamos a hablar exclusivamente de este género literario que son novelas, ¿sí? La estructura tienen casi la misma estructura, ¿sí? Y todas nos cuentan una historia, ¿sí? Todas nos cuentan diferentes historias, ¿sí? Entonces vamos a poner la fecha en nuestro cuaderno de lengua y literatura, la fecha del día de hoy. Hoy estamos 22 de abril, ¿sí? Y vamos a poner como título la novela, ¿sí? La novela, porque esto es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a hablar de la novela, ¿sí? Entonces, vamos ahí. Usted va a ir haciendo resumido, ¿no? Usted va resumiendo qué sería una novela, ¿sí? Puede poner el concepto y qué características tiene estas novelas, ¿sí? Entonces vamos a ir leyendo acá. Vamos a ver, Anaí, Paguay, ¿qué nos dice? ¿Qué dice primerito que es una novela? La novela es un texto narrativo. Ya, listo. Entonces vamos partiendo desde ahí, lo que yo les decía, ¿no? Exclusivamente todos los géneros literarios son textos narrativos, incluido lo que vendría a ser una novela, ¿sí? Entonces partimos de ahí. La novela es primerito un texto narrativo. Vamos generando en nuestro cuaderno, ¿sí? Luego de eso, ¿qué nos dice la segunda característica? Adriana, ¿qué nos dice la segunda? Su propósito es contar o narrar una historia. Listo, gracias. No es cierto. Tenemos una segunda característica, dice, el principal propósito de esto es contar, ¿no? O narrar una historia, ¿sí? Ese es el objetivo principal o el propósito principal que tienen las novelas, ¿no? El contar o el narrar una historia, ¿sí? Generalmente estas novelas, ¿no? Vienen historias de amor, vienen, ¿no es cierto? Historias de terror, ¿sí? Entonces ahí vienen algunas de drama, inclusive hay novelas también de comedia, ¿sí? Entonces vienen en diferentes géneros también estas novelas, ¿sí? Son muy bonitas, ¿sí? Y una de las primeras novelas es estas de Don Quijote de la Mancha. No sé si alguien se ha leído esa novela. ¿No? Ay, Ana Puente se ha leído por acá, ¿sí? Es una historia muy bonita, ¿sí? Bueno, ahora en la actualidad, como hay muchos libros de obras literarias, hay cualquier cantidad. Antes a nosotros nos hacían leer, no se pasaba por el colegio si no se leía esta obra de Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Pero ahora ya hay muchas obras para escoger, entonces hay variedad que vamos a ir revisando, ¿sí? Entonces ahí tenemos una segunda característica, ¿no? El propósito que es contar o narrar una historia, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Ayúdeme, Natalia. ¿Qué nos dice la tercera característica? Presenta un mayor desarrollo de acontecimientos que el cuento. Ya.
Entonces, mire lo que nos dice, ¿sí? Que presenta un mayor desarrollo de acontecimientos que el cuento, ¿no? Bueno, los cuentos son cortos, son basados, ¿no es cierto?, en diferentes historias, tiene el inicio, tiene ahí un desarrollo donde está todo lo que es el conflicto y se cierra pues finalmente con un desenlace. Nos dice que acá las novelas son un poquito más extensas, ¿no? Cuentan un poco más, ¿sí? Se desarrolla una historia completa, hablemoslo así, ¿sí? Hasta llegar, ¿no es cierto?, a un cierre, ¿sí? Y dice que entonces llegamos a resumir que por lo tanto, sí, esta partecita, por lo que es una narración extensa, entonces llegamos a concluir que es una narración extensa, está en prosa. Recuerde, ¿qué era prosa? ¿Qué era prosa? ¿Quién recuerda qué era prosa? Los renglones en los que está escrito. Ya, ¿no es cierto? Es la forma en la que está escrita, es una forma común, ¿no? Es una forma normal. Usted solo lo va a copiar aquí hasta donde dice que el cuento, esto de acá no, por favor, ¿sí? Esto de acá no lo vamos a copiar. Y vamos abajo, ¿sí? Entonces dice, en prosa, recuerde que en prosa en este caso es una forma común, ¿no? A diferencia del verso, ¿sí? Recuerde que los poemas vienen en verso, ¿no? En este caso, la novela viene en prosa, en una forma normal, ¿sí? ¿Sí? De carácter ficticio, dice, ¿no? Pero inspirada en la realidad. Mire, sabemos que hay muchas cosas ficticias, muchas cosas que no son reales, pero también, ¿no es cierto?, lo escriben basado algunos en las realidades de otras personas, ¿sí? En las realidades, en lo que le ha pasado, en lo que le ha sucedido, ¿sí? Y tenemos la última que nos dice Mónica, la última presenta. Es una narración extensa en prosa de carácter ficticio, pero inspirada en la realidad. Presenta con toda intensidad la vida de los personajes y su mundo interior. Ya, listo, entonces, esta era la última, ¿sí? La última nos dice, ¿no? Presenta toda una vida de los personajes, ¿no? Por eso es que es más extensa que un cuento, ¿sí? Acá presenta toda una vida, ¿sí? De los personajes que desarrollan, están o son de la novela, ¿sí? Y todo lo que pasa en todo su mundo, ¿no? Toda una historia de vida, ¿sí? Y pues obviamente llegamos a un final, a un desenlace, ¿no? Generalmente las novelas, sí, en la actualidad, sí, todo, antes se decía, no tanto en cuentos como en novelas, en todos estos géneros, se decía que los desenlaces siempre terminaban feliz. La mayoría de los cuentos terminan en un final feliz, ¿sí? Pero ya eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Ahora no necesariamente terminan en un final feliz, ¿sí? No necesariamente queda viva la protagonista. Antes era así, ¿no? Si usted antes veía una novela o leía una novela, siempre la protagonista, nunca los protagonistas se morían y siempre terminaban juntos, siempre terminaban en un final feliz, contentos. Ahora en la actualidad ya no es así, como todo en la vida, ¿no? Ya no es así. Ahora ya los finales no siempre son felices, ¿sí? A veces los protagonistas, inclusive, mire, ¿cómo ha cambiado? Antes los protagonistas siempre eran buenos también, ¿sí? Al menos la protagonista principal o los protagonistas eran siempre buenos, ¿sí? En cambio, ahora en la actualidad ya no, hay protagonistas de los personajes principales ahí que son malos, son los que generan el conflicto, ya no terminan en un final feliz. Aparte de eso, también, ¿no es cierto? Ya a veces los protagonistas, uno de los protagonistas se mueren, entonces ya ha ido cambiando esta parte también, ¿sí? Ha ido evolucionando también. Entonces, ahora hay distintos tipos, ¿no es cierto?, de novelas que podemos ir viendo ahí, ¿sí? Entonces, vaya generando, por favor, y me levanta la mano quien ya terminó de hacer la conceptualización en su cuaderno, ¿sí? ¿Quién ya hizo esta conceptualización en su cuaderno? ¿Ya? Listo, creo que ya estamos la mayoría. ¿Sí? Listo, entonces. Vamos aquí. Va ahora sí a cerrar ya su cuaderno. Lo vamos a dejar hasta ahí en nuestro cuaderno. ¿Sí? El día de mañana continuaremos acá trabajando.
Y vamos ahora a nuestro libro. Cierre, por favor, su cuaderno. Cierre. Y abra, por favor, su libro en la página 177. En la página 177, ¿sí? No les voy a compartir hoy el libro porque hay un problema en la página de Maya. Entonces, vamos a trabajar ahí con usted. Tiene ya su libro. Vamos a ir trabajando, ¿no? Ya me puedo salir del compartir pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien que no haya terminado? Listo, entonces voy a salir. No se olvide que todo lo que vamos generando ya es para su portafolio de este segundo parcial del segundo quimestre, ¿no? No se olvide, por favor. Listo, vamos entonces acá a nuestro libro, página 177. Aquí ya tenemos un concepto, ¿sí? De lo que sería el género narrativo en sí y de lo que vendría a ser, ¿no es cierto?, una novela. Entonces me va a ayudar Junior. ¿Qué nos dice que es el género narrativo según nuestro libro? El género narrativo se caracteriza por la narración en prosa de historias reales o imaginarias. Dentro de este género se clasifican el cuento, la novela, la fábula, la leyenda y el guión cinematográfico. Muy bien, hasta ahí nomás, gracias. Entonces, miren, ¿no? Lo que venimos diciendo, en sí todos los géneros literarios se caracterizan por esa narración, ¿no? Porque es una narración, el contar una historia. Resalte, por favor, esa partecita, resalte lo que dice, el género narrativo se caracteriza por la narración en prosa. Esa partecita resalte, ¿no? Sabiendo que hablamos en un lenguaje normal, ¿sí? Y también resalte lo que dice el cuento, la novela, la fábula, las leyendas, el guión cinematográfico. Ahí nos faltan las demopopeyas, ¿no? Pero resalte esa última partecita también, ¿sí? Y ahora vamos a ver exclusivamente qué nos dice que es una novela. Lea, Kevin Zurita, ¿qué nos dice la novela? Kevin. ¿Qué pasó, Lisa? Ya, lea, ¿qué pasó? Deje de conversar, ponga atención. No está ni con el libro a la mano, vamos. Página, no saben ni en qué página, Sí, en la 177. 177, Liz. Ya, pero ¿Cuál lee? entonces, pues, ¿Cuál vamos. lee, Liz? ¿Qué es la novela? Ah, ¿qué? ¿La primerita? ¿Sí se da cuenta que no está atendiendo, Kevin? Ahí donde dice la novela, después de género literario, de género narrativo, ¿qué nos dice? ¿Sí o no, Kevin? Mande, No. Lisen. Ya, Es que entonces el lea, internet lo pues. tengo mal y no lo escucho. Y a ver, lea, yo sí la escucho, veo que tiene bien su internet. Lea lo que ¿Qué leo? dice. ¿Lo que dice la novela? Sí, exactamente. La palabra novela nace de la palabra italiana novela, que significa noticia, historia o cuento. Es un relato de gran extensión, por lo que puede tratar varios temas y aspectos, desarrollar de manera completa los personajes y describir con mucho detalle los escenarios en los que se desenvuelven las. Ya listo. Entonces, miren lo que decíamos, ¿no? Las novelas son ya extensas, ¿no? Cuentan toda una historia completa de los personajes, ¿no? Toda una historia completa. Entonces, resalten lo que dice ahí, ¿sí? ¿Qué significa noticia, historia o cuento, ¿sí? Y es un relato de gran extensión. Hasta ahí resalte, por favor, ¿sí? Hasta esa partecita resalte, ¿sí? Y vamos a ver qué diferencia hay entre una novela y un cuento. Entonces, para eso me va a ayudar, ¿sí? Va a leer Isaac, va a ir leyendo lo que es una novela, ¿sí? Y va a ir leyendo Ágata lo que es un cuento, una a una, ¿no? Vamos a ir viendo las diferencias entre la una y la otra. Listo, empieza Isaac, la primera. Vamos, usted va con la novela y Ágata va con lo del cuento, ¿no? A ver, vamos. Ya, novela, todo se desarrolla de manera amplia. Ágata. Ya que recurre a la síntesis narrativa por el breve espacio que dispone. Diga Isaac. Es un ciclo abierto y elástico. Se compara con una espiral. Siga Ágata. Es un ciclo cerrado, se compara con un círculo.
Sigan. Tiene una larga extensión. Es de extensión breve desde un párrafo a unas cuantas páginas. Ya, hasta ahí, gracias, hasta ahí nomás, Isaac. Listo, tenemos las tres primeras características, ¿no? Bueno, sabemos, ¿no? Como decíamos, la novela en forma amplia, en forma extensiva, a diferencia de los cuentos, ¿no? Recurre a espacios como que resumidos, cuenta breve la historia, no son muy largos, ¿no? Ahora va a continuar, por favor, ahora va a leer, por favor, Sebastián, igual va a leer de la novela. Y va a ayudarme Odalis lo que sería el cuento, ¿no? Una a una de igual manera. Continúe, por favor. Vamos, Sebas. Thais, pon atención. Listo, escuche. Con Tiene los razón, micrófonos. no Vamos, quieres hablar. Sebas. No se te escucha, Sebas. No sé si hay un problema en tu internet. No te escuchamos, mis Sebas. Revísale. Y si no, le vamos a pedir hasta eso a otro compañero que te ayude. Sí, el resto de chicos que están con cámaras apagadas, no les voy a registrar la asistencia, ¿no? Si se encuentra con falta es porque no me tiene las cámaras encendidas. Listo, vamos, ayúdele, Natasha. Vamos, ayúdele a Sebas hasta que arregle su audio, Sebas. Vamos, Natasha, usted lea lo que sería la novela y Odalis va a leer lo que sería el cuento de la, nos tocaría el cuarto, ¿no? Vamos. Intercambio entre momentos de tensión y destensión. Posee mayor tensión. Sigan. Acumula elementos, personajes, situaciones, conflictos, descripciones. Después que está llorando. Economía de elementos. Sí, tú no sabes lo que piensa la gente de eso. Ya, muy bien. Siga, Natasha. Desarrolla el tema desde distintas perspectivas. Se centra en un aspecto del tema de manera cinética. Listo, hasta ahí nomás, gracias. Entonces, mire acá, ¿no? Nos dice obviamente que la novela sí acumula, ¿no? Mayor cantidad de personajes, tiene mayores situaciones, el conflicto es más grande. En cambio, en los cuentos generalmente a veces los personajes son mínimos, ¿no? A veces es 2, 3, en los cuentos no son muchos los personajes que vienen. En cambio, en la novela ya interviene mayor cantidad de personajes, ¿sí? Entonces, vamos, me ayudan los tres últimos. Ya le valió Sebas. Entonces, a ver, ahora sí Sebas y le va a acompañar Florelia. Vamos. Sebas, lea por favor lo del cuento y digamos de la novela y Florelia el cuento. La historia se desarrolla sin otro límite que el agotamiento del tema. Sigue Florelia. Parte de un límite, por ello tiene un orden cerrado. Se parece al cine porque está compuesta de la sucesión de muchas imágenes. Se parece a la fotografía, se centra en la captura de una imagen. Guarda relación con el ensayo o el trato filosófico. Desenvuelve muchas ideas. Se relaciona con la intuición poética por su brevedad. Entonces, miren, ¿no? Aquí podemos ir viendo estas dos diferencias entre una novela, ¿sí? Y un cuento, ¿sí? Siempre, como les digo, las novelas son simplemente más extensas que los cuentos, ¿sí? Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Acá abajo hay, bueno, una partecita de una novela, usted lo va a leer ahí, eso lee nada más, ¿sí? Y la siguiente clase el día de mañana continuamos. Nos vamos a quedar hasta ahí. Cierre su libro